los últimos encuentros internacionales y foros mundiales no importa la temática definida ni el número de edición, tampoco la ciudad donde se desarrollen. Lo invariable ha sido la discordia, el desacuerdo, la confrontación entre dos o incluso más visiones de mundo, entre aliados históricos, aunque sí con el reconocimiento casi generalizado de que las cosas no están bien y modificaciones hay que hacer. ¿Cuáles? Depende del modelo. ¿Alguien asume la responsabilidad de lo que no está funcionando? ¿Hubo que esperar hasta este momento de turbulencias, de caos global para admitir deficiencias? Se habla del regreso de la competencia entre superpotencias. ¿Se deteriora la posición de Estados Unidos? ¿Es probable una carrera armamentista? Conferencia de Múnich. ¿Cuál es el futuro del orden global? ¿Acaso ha llegado a su fin ese orden instaurado a partir de la Segunda Guerra Mundial? Preguntas que intentamos responder en esta nuestra jugada crítica de hoy, tablero desplegado, miramos últimos hechos y también actores involucrados. Y usted nos acompaña como siempre. Del 15 al 17 de febrero último se celebró en Múnich, Alemania, la edición 55 de la Conferencia de Seguridad. La dinámica estuvo centrada en el viejo orden mundial y la creciente competencia entre potencias mundiales. Queremos compartir con ustedes parte de lo que dijeron las representaciones de Rusia, China, Alemania e Irán. Hemos propuesto a Estados Unidos comenzar tales discusiones, teniendo en cuenta la necesidad de aclarar algunas de las preocupaciones que tenemos con la decisión estadounidense de desnuclearizar algunos de los lanzadores de submarinos, de hachas de guerra y algunos de los bombarderos pesados. Hasta el momento no se nos ofreció ninguna consulta significativa, pero seguimos intentando. China desarrolla sus capacidades estrictamente de acuerdo con sus necesidades defensivas y no representan una amenaza para nadie más. Por lo tanto, nos oponemos a la multilateralización del INF. El desarme es algo que nos concierne a todos y nos encantaría que tales negociaciones tuvieran lugar no solo con Estados Unidos, Europa y Rusia, sino también con China. No quiero entrar en demasiados detalles, pero nos encantaría. Aquí en Múnich, el señor Pence repitió esta farsa cuando arrogantemente exigió que Europa se uniera a Estados Unidos para socavar su propia seguridad y romper sus obligaciones. Sus odiosas acusaciones contra Irán, incluida su ignorante acusación de antisemitismo contra los herederos de un hombre descrito como Mesías en la Santa Torá por salvar a los judíos, son ridículas, pero al mismo tiempo muy peligrosas. Bueno, queremos relatar ahora en nuestro mapa algunos rasgos de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que este año tuvo asistencia récord con la participación de líderes o representantes de 40 países del mundo. Conferencia de Seguridad de Múnich o Encuentro Internacional de Defensa. Plataforma global en que las élites debaten sobre seguridad y defensa. En esta edición, la número 55, asistieron 500 personas entre jefes de Estado y de Gobierno y otras figuras del mundo político. Competencia y cooperación entre grandes potencias. Futuro de la Unión Europea y relaciones transatlánticas tirantes fueron los temas abordados. El informe final tuvo por título El gran rompecabezas. ¿Quién recogerá las piezas? En referencia a un orden global resquebrajado. El diplomático alemán Wolfgang Ischinger preside y dirige el encuentro desde hace varios años. La CSM nació en 1963 como un espacio de reunión internacional de los miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, durante la Guerra Fría. Sus iniciadores fueron el editor alemán Ewald von Kleist, partidario de la resistencia contra Adolf Hitler durante el Tercer Reich, y el físico Edward Teller, uno de los padres de la bomba de hidrógeno en Estados Unidos. Desde fines de los 90, por su apertura a los países de Europa Central y Oriental, la conferencia pasó a llamarse Simposio Internacional de Defensa. Más tarde incluyó invitados de todo el mundo y posteriormente se convirtió en un foro para compradores de tanques y misiles. Sin embargo, como Conferencia de Seguridad de Múnich, la agenda se fue cada vez más a cuestiones de seguridad global. Prácticamente ningún otro sitio junta en tan poco espacio a tantos representantes de gobiernos, incluso adversarios entre sí y expertos en seguridad. La conferencia se presenta como independiente. No obstante, la Fundación Conferencia de Seguridad de Múnich, de Alemania, sin fines de lucro, se ha beneficiado enormemente de los subsidios del gobierno alemán.
Ahora vamos a compartir información en sitios digitales. Der Spiegel de Alemania publicó: el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, describió un extraño mundo paralelo. La política de America First es errática. Estados Unidos no lidera, da instrucciones que reciben o que han recibido los europeos en esta conferencia con caras de piedra. La sesión habitual de preguntas y respuestas no estuvo disponible en Pence. Tan pronto como el vicepresidente terminó su discurso de teleprompter, abandonó la sala. No hubo tiempo para discusiones molestas. Leo en la versión en español de esta nota publicada, repito, por el medio alemán Der Spiegel. Paso ahora a la agencia de noticias rusa TASS, que publicó el 10 de febrero de 2017, 10 años después del discurso de Putin en Múnich, de dónde viene la amenaza a la paz. Y es importante traer esto que fue publicado hace 2 años a colación por lo acertado de las predicciones y la aún vigencia de los temas que enumeró el mandatario ruso en aquella edición de hace 10 años. Se habla de que su discurso fue histórico, profético. Supremacía de la fuerza sobre la ley fue uno de los puntos, carrera armamentística, expansión de la OTAN y 2 citas que queremos reseñar acá. Una sobre el desarme. Junto a Estados Unidos acordamos reducir nuestras capacidades de misiles estratégicos nucleares. Rusia tiene la intención de cumplir estrictamente las obligaciones que ha asumido. Esperamos que nuestros socios actúen de manera transparente y se abstengan de dejar de lado un par de cientos de cabezas nucleares superfluas para un día de lluvia. La otra sobre la militarización del espacio exterior. Dijo Putin en ese entonces: Star Wars ya no es fantasía, es una realidad. Todas las armas deben ser excluidas del espacio exterior. Y me voy ahora a nuestra recomendación, que fue publicada el 17 de febrero de este año por nuestra casa, telesurtv.net, es de la autoría de Alfredo Jalife Rahme, analista internacional, académico, experto en globalización y geopolítica, mexicano de origen libanés. De Varsovia a Múnich, Mike Pence busca la guerra con Irán para satisfacer a Israel. De esto versa la segunda parte del análisis. De todos modos, queremos anticiparnos con esta recomendación. El embajador alemán Wolfgang Eisinger, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, busca rescatar el orden unipolar liberal perdido con actores de la segunda línea, poderes medianos, para preservar el orden liberal internacional. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, diagnostica sin tapujos que ese orden mundial globalista no existe más, globalista liberal. No existe más, mientras el anterior ministro de Relaciones Exteriores ruso, Igor Ivanov, ha advertido de una tormenta perfecta, el efecto acumulativo de varias crisis que suceden simultáneamente y que pueden destruir el viejo sistema internacional antes de haber comenzado a construirse uno nuevo. A Pence lo mandaron a la hoguera y su discurso en la CSM indispuso a los países europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania, a los cuales combinó a renegar del acuerdo europeo sobre el contencioso iraní. Puntos importantes que se desprenden de ese análisis que hace Alfredo Jalife. Además de lo que oímos decir al canciller Sergei Lavrov al comienzo de nuestra jugada, ¿qué más hizo parte de la voz de Rusia en ese espacio? Hansel Oro, nuestro corresponsal desde Moscú, nos cuenta. Hola, Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Durante la conferencia de seguridad de Múnich número 55, los países asistentes debatieron sobre los riesgos que comprometen a la paz y la seguridad internacionales. Por la parte de esta nación euroasiática participó el canciller Sergei Lavrov, quien se reunió en los márgenes de esta conferencia con el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para poder analizar y examinar los riesgos, sobre todo de la relación de Rusia con los países europeos que forman parte de la OTAN, pero sobre todo a partir del aumento creciente de los países de la OTAN, sobre todo en los 4 países, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia, de los 4 batallones multinacionales que desde 2016 han incorporado un total de 600 a 1.200 soldados en cada uno de estos batallones, lo cual amenaza la seguridad nacional de Rusia, y por otra parte el emplazamiento de los escudos antimisiles estadounidenses. También por la parte de Kremlin se lanza esta preocupación en torno a la salida, el anuncio de la salida de los Estados Unidos del Tratado
tratado sobre misiles de alcance medio y más corto que fue firmado con esta nación en 1987 y que no suponía una fecha de caducidad, pero esto sin duda el anuncio por la parte estadounidense podría suponer el aumento o tal vez el nuevo impulso de una carrera armamentista. Por la parte de Rusia ya lo había expresado el presidente Vladimir Putin en una reunión que sostuvo con el propio Sergei Lavrov y también el propio ministro de Defensa de esta nación euroasiática, Sergei Shoigu, de que en los años 2019 y los años subsiguientes solamente se hará un reajuste respondiendo al presupuesto militar del Ministerio de Defensa y por otra parte velar sobre todo el cumplimiento de las nuevas fuerzas estratégicas de Rusia. Sobre todo se hablaba del misil balístico intercontinental que también estará produciendo esta nación euroasiática. Pero también se ha sido un llamado a abrir las puertas a las negociaciones para que Estados Unidos se pueda reflexionar sobre este anuncio de la salida de este tratado. Por otra parte, está la próxima prorrogación tal vez de este tratado, el START 3, que debería prorrogarse para 2021, pero hasta este minuto el lado estadounidense tampoco ha dado síntomas de que esto pudiera ser eficaz, sobre todo de que este tratado START 3 supone esta reducción de las armas estratégicas en torno a las ojivas nucleares a 1.550 ojivas nucleares y en el caso de los cohetes portadores reducirlo a un total de 700 unidades. Rusia continúa llamando a la preservación de la paz y la seguridad internacionales, sobre todo los riesgos que pueda suponer una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia con Europa. En los países europeos, donde se celebró esta conferencia de seguridad de Múnich, también hablan también de esta desestabilización del control del sistema de seguridad de armas a nivel internacional. Hasta acá la información. Adelante. Gracias, Hansel. Del discurso pronunciado por Pence en esta localidad del Estado Federado de Baviera, en Alemania, en Múnich, concluimos que persisten los desencuentros entre Europa y Estados Unidos. Vamos a Washington. Alina Duarte nos amplía sobre este particular. Hola, Alina. Bueno, pues tras la cumbre de la OTAN en julio del año pasado, la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea se ha abierto. Ahora el conflicto parece ser algo inevitable y es que en Múnich se demostró la ruptura que ha venido construyendo firmemente Donald Trump durante 2 años de su administración, despreciando el multilateralismo y optando por decisiones que tengan origen y fin en la Casa Blanca. Recordemos que este es el último de los episodios de una larga serie de decisiones del magnate, como la salida del Acuerdo Climático de París, la salida del Acuerdo Nuclear de corto y mediano alcance con Rusia o del Acuerdo Nuclear Multilateral con Irán. No obstante, durante esta conferencia de seguridad de Múnich, Estados Unidos, en voz del vicepresidente Mike Pence, urgió a la Unión Europea a alinearse con Washington, tanto en Irán como en Venezuela. Los detalles de la reunión dijeron demasiado, como cuando Mike Pence envió saludos del presidente Donald Trump y en el foro reinó el silencio, o como cuando la canciller alemana Angela Merkel criticó la administración de Donald Trump por los amenazantes aranceles, diciendo estar sorprendida de que Estados Unidos estuviera considerando etiquetar los autos alemanes como una amenaza a la seguridad nacional, los cuales han creado, esta industria ha creado más de 113,000 empleos en Estados Unidos en unas 300 fábricas. Merkel dijo estar un poco desconcertada con ello, provocando risas y aplausos de la multitud, menos de Ivanka Trump, la hija del magnate, quien se mantuvo en silencio. La canciller alemana y otros dirigentes criticaron varias de las decisiones de la administración estadounidense que consideran hostiles. Merkel advirtió sobre la cooperación multilateral, insistiendo en que no se puede simplemente romperla en 1000 pedazos. Sin embargo, la administración de Donald Trump no parece dar revés a esta postura. Gracias, Alina, a ti también por estas especificidades que nos das en esta nuestra jugada crítica. Preciso preguntarnos hacia dónde conducirán esas diferencias que incluso se dan entre aliados históricos, como referíamos en nuestra editorial. ¿Acaso se acerca el fin de ese orden impuesto o instaurado después de la Segunda Guerra Mundial? También preciso preguntarnos, ¿se acerca una implosión del orden neoliberal? Digámoslo más específicamente. Vamos a interactuar con nuestros invitados después de esta pequeña pausa y seguimos desarrollando la jugada crítica de Telesur.
Conferencia de Múnich. ¿Cuál es el futuro del orden global? Nos preguntamos. Revista Forbes. La desigualdad de la riqueza es mucho peor de lo que piensas. Y los paraísos fiscales desempeñan un gran papel. Pedro Nicolacci da Costa, director de comunicaciones del Instituto de Política Económica, periodista que ha escrito sobre economía, mercados financieros desde 2001 en medios como Reuters, The Wall Street Journal y Business Insider, colaborador de Forbes, se vale de datos y de conclusiones aportadas por el economista de Berkeley, Gabriel Zucman, en su investigación publicada por la Oficina Nacional de Investigación Económica. Y dice así, o algunas de las conclusiones son las siguientes, digo mejor, según estadística de bancos centrales, el equivalente al 10% del Producto Interior Bruto mundial se mantiene en paraísos fiscales. La riqueza está altamente concentrada, 10% tiene más del 70% de la riqueza total en China, Europa y Estados Unidos juntos. 50% tiene menos del 2%, son 126 familias las más ricas y juntas tienen cerca de 40 veces más riqueza que una familia con ingresos promedio. Y hay muchos cuestionamientos al respecto porque hay quienes se preguntan, ¿esto acaso no es una amenaza a la seguridad global? ¿Estuvo esto en la agenda de Múnich? Realmente no. El portal La Deutsche Welle de Alemania publica Conferencia de Seguridad de Múnich, el cambio climático y el colapso del orden mundial. Estamos yendo a otro de los temas. Fueron pocos los que debatieron sobre este asunto que se incluyó por vez primera en la agenda, me refiero al cambio climático. Los que sí lo hicieron le identificaron como multiplicador de amenazas, es decir, que potencia migraciones, terrorismo, enfermedades infecciosas y por ende inestabilidad global. Incluso amenaza de que conflictos como el que tratábamos ayer, el de Cachemira, rica cuenca hidrográfica, se acentúen mientras India y Pakistán hablan sobre el deshielo glacial del Himalaya. Esto lo reseña este medio alemán. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo en la sala que se abordó el asunto que actualmente estamos viviendo por actos de omisión y encargo un pacto de suicidio mutuo. Sabemos cómo hacer las cosas, pero no las estamos haciendo. Estamos en camino a un aumento de 4 grados en este siglo. ¿Estamos hablando de eso?, se preguntaba John Kerry, exfuncionario estadounidense. Bueno, paradójico que sea un representante de Estados Unidos el que se haga estas preguntas, ¿no? El título del informe no deja espacio para el optimismo, parece ser un reconocimiento, una admisión de que se ha perdido el rumbo y el futuro será más incierto y peligroso. En el prólogo del informe se lee que se está abriendo camino a una nueva era de competencia entre las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia, acompañada por un cierto vacío de liderazgo en lo que se conoce como el orden liberal internacional. Esto va entre comillas porque es una cita que hemos sacado del prólogo, repito. Si bien nadie puede saber cuál será el próximo orden global, sigo citando, es obvio que se necesitan nuevas herramientas de gestión para evitar un desenlace en el que no quede nada que recuperar. Asimismo, el informe poco esperanzador refiere que el orden neoliberal parece estar más fragmentado que nunca y no se pone de acuerdo sobre ninguno de los retos a los que se propone enfrentarse. No hay unidad sobre sanciones a Rusia, ni sobre el acuerdo nuclear con Irán, tampoco sobre la guerra comercial con China. No hay unidad incluso sobre las relaciones dentro del propio mundo liberal. Se advierte que el retiro de Estados Unidos del Tratado INF sobre misiles de corto y mediano alcance y la respuesta recíproca de Rusia, en tiempos en que el papel de las armas nucleares parece estar creciendo, demuestra que hay dificultades para sostener mecanismos de control de armas. Además de Estados Unidos y Rusia, los 9 estados con armas nucleares están multiplicando o mejorando sus arsenales, aparentemente con la intención de obtener una ventaja en un periodo de nueva incertidumbre, reza también el documento. En el periodo 2006-2016, el presupuesto militar de Estados Unidos aumentó $527 mil millones a $607 mil millones. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró al medio estadounidense Financial Times que el presupuesto de la organización aumentó el año pasado y que espera crecimiento en otros $100 mil millones. Rusia también ha aumentado su gasto defensivo, aunque el presidente Vladimir Putin ha dicho en varios de sus discursos que nunca deberá interpretarse como una señal de que Rusia se está involucrando en otra carrera de armamentos y en despilfarro de recursos. Solo hemos hecho cosas cruciales para lograr una tendencia de modernización, refería por ejemplo en su gran conferencia de prensa anual de 2016. En cambio, en 2007 en la misma conferencia de Múnich, Putin decía sobre la OTAN: creo que es obvio que su expansión no tiene ninguna relación con la modernización de la propia alianza o con garantizar la seguridad en Europa. Por el contrario, es una provocación grave que daña la confianza mutua y tenemos el derecho de preguntar, ¿contra quién está destinada esta expansión?
Más datos importantes. Les presento a nuestros invitados. Desde Valencia, España, nos acompaña Carlos Martínez, es licenciado en Derecho, analista internacional, colaborador en distintos medios internacionales. Y desde Bruselas, Bélgica, va a conectar Alex Anfrum, periodista e investigador independiente, a quien ya estamos viendo también en pantalla. Bienvenidos a ambos. Comienzo con Carlos. El orden neoliberal está admitiendo que las cosas no están marchando bien. Decíamos, hay una admisión, hay un reconocimiento de eso en el título del informe, que incluso se había echado a rodar antes del desarrollo del encuentro. ¿Asume alguien la responsabilidad? Quiero saber su visión, Carlos. Hola, buenas tardes. Pues no asume nadie la responsabilidad. La responsabilidad en este caso es básicamente única de Estados Unidos, que está empujando al mundo a un caos global, cuando ya no existe un gran bloque socialista al que enfrentarse. Sin embargo, estamos viendo cómo resurge la Guerra Fría, resurge la guerra comercial, rebrotan conflictos alrededor de todo el mundo, en aquellos sitios en donde hay gobiernos mínimamente díscolos con las políticas del imperio, en conjunto un caos absoluto, y ello viene motivado por algo que pocas veces se reseña, y es que aunque Estados Unidos cada vez parece un imperio más grande, sobre todo en el aspecto militar, por su gran gasto militar, que es prácticamente el mismo que el resto de todas las naciones del mundo juntos, pues a pesar de todo esto, Estados Unidos cada vez tiene menos peso en la economía mundial. Y este es el gran problema. Estados Unidos no sabe cómo recuperar su antiguo peso, y eso hace que se multipliquen unas políticas erráticas que más allá de reconducir la propia economía norteamericana y la economía del mundo en su conjunto, lo que están haciendo es encontrarnos una fase de desgobierno mundial, de conflictos muy violentos por intereses económicos muy pequeños, y desde luego yo creo que estamos iniciando el inicio del fin, por lo menos, no yo diría ya del régimen económico capitalista mundial, sino el fin de la hegemonía norteamericana, que seguramente vendrá sustituido por China, que China es una potencia mundial que está creciendo económicamente de una manera impresionante y que está consiguiendo aliados y socios en cualquier parte del mundo, y sin necesidad de mandar allí sus portaaviones y bombardeos totales como hacen desde la Casa Blanca. Gracias, Carlos. Le pregunto lo mismo a Alex, nuestro otro invitado que conecta con nosotros desde Bruselas, para saber su opinión al respecto, pero con otras palabras. Estamos asistiendo a una pugnacidad muy particular. ¿Qué nos dejará, Alex? Bueno, Lucía, gracias por la invitación. La situación es de grandes contradicciones. Por esa razón estamos con este perfume de nueva Guerra Fría. Y esta rivalidad entre grandes potencias debe dejar lugar a la participación de los pueblos. Estamos actualmente viendo, por ejemplo, en un país como Francia, una gran potencia, uno de los dos países en Europa que manejan un poco la relación de fuerzas, un movimiento de los chalecos amarillos que lleva 3 meses en las calles. La represión del gobierno francés es muy grande, con miles de detenidos. Hay que recordar que Francia tiene, por ejemplo, un sistema de detención que se llama garde à vue, que está condenado por la Corte Europea de Derechos Humanos como una práctica abusiva de las fuerzas del orden. Entonces, vemos como Macron en la reunión del G20 en el mes de diciembre planteó lo que para él, en un ejercicio de comunicación, era su interpretación del orden mundial, diciendo que él está favorable al multilateralismo. Ahora yo me pregunto, ¿cuál multilateralismo es ese? Cuando a la hora de la verdad un presidente como Macron y otros en Europa van a decidir de manera unilateral reconocer a supuesto presidente alternativo en Venezuela.
Entonces, estamos viendo como la democracia, lo que algunos han llamado este orden liberal, no es ni orden ni liberal, y está teniendo cada vez más grietas, cada vez más brechas, y está cayendo la máscara de este funcionamiento que en realidad no es más que el reflejo de una relación de fuerzas. No tenemos que olvidar que el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, son conquistas históricas de los pueblos que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial muchos pueblos en Europa estuvieron resistiendo al nazismo. Entonces, esto no cayó del cielo, y de la misma manera que no cayó del cielo, para preservarlo se necesita retomar una tradición de lucha. Sin el contexto de los años 50-60, en el cual hubo todo el movimiento de descolonización, hoy en día ha habido un periodo de gran confusión y de pérdida de marcadores ideológicos. Entonces creo que este es un momento clave para que los pueblos del mundo retomen esta bandera antiimperialista y tomen como defensa los países donde se está jugando realmente el equilibrio, el futuro de la humanidad. Y en este caso, pues yo destacaría un país como Palestina, destacaría la revolución bolivariana, destacaría Cuba. Esos lugares donde hoy en día los pueblos tienen que retomar solidaridad internacionalista para defender las conquistas históricas. Participación de los pueblos y solidaridad internacionalista. Esto destaca Alex Anfrun en su primera respuesta. Quiero volver con Carlos. Se admite que hay cambios en la correlación de fuerzas, se habla de competencia entre superpotencias. En el discurso pero muy reseñado, Carlos, por Profético, se dice de Putin en Múnich 2007, el presidente ruso decía: modelo unipolar es inadmisible e imposible para el mundo contemporáneo. Yo quiero que nos permitamos hacer alguna precisión o alguna conceptualización, si es de su gusto. El de hoy es un mundo, ¿qué? Tripolar, multipolar, unipolar, y llama la atención con esto del multilateralismo por lo que nos decía Alex. Oíamos a Alemania hablar de multilateralismo, por ejemplo. Hoy, de hecho, el mundo sigue siendo unipolar. Es evidente que si hay un imperio que gobierna el mundo es el imperio norteamericano, que tiene bases militares por todo el globo. La moneda, tristemente, pero sigue siendo utilizada el dólar. La lengua del mundo, la lengua común por la que nos entendemos todo más allá de nuestras fronteras, es el inglés. La industria de la cinematográfica y los informativos, etcétera, siguen predominadas por las grandes multinacionales norteamericanas. Pero sí que es verdad que están surgiendo grietas en este mundo unipolar. Y es el mensaje profético que avanzó Putin hace ya casi 10 años. El hecho es que, como he dicho antes, esta potencia impresionante en todos los aspectos del norteamericano se encuentra con dificultades porque están surgiendo otros actores que están compitiendo con ellos en determinados aspectos y sobre todo en el aspecto económico y comercial y energético. El problema de Rusia, por ejemplo, y la figura de Putin se entiende cuando Rusia abandona el comunismo, se incorpora al régimen capitalista global, pero sin embargo no la admiten como socio. El papel que le tenían asignado era como mero subalterno o como un país más o menos del tercer mundo, y las élites rusas pues, se opusieron a ello. Por supuesto, con China ha estado gobernado en los últimos años con una dirigencia que ha sido muy inteligente, que una vez superada la fase de país exactamente del tercer mundo que era China, un país colonizado, se superó esa fase del comunismo, y posteriormente con una economía capitalista de Estado está consiguiendo un crecimiento espectacular y un peso cada vez mayor económico. Y por no hablar de
de aquellos otros países que asociados con Rusia y con China, como son India, Sudáfrica, Brasil, este tipo de países que también están intentando tomar sus propias vías económicas independientemente del imperio. Pero claro, esto está causando problemas graves. Los problemas graves que podemos observar hoy en día en las sanciones con Irán, que hay un desacuerdo grave entre Europa Occidental y Estados Unidos, socios, pero en este caso en desacuerdo porque Europa necesita no solo de la energía de Irán, sino también de la de Rusia. Están surgiendo problemas, cuando no guerras, por el control de los recursos petrolíferos de Oriente Medio. En ese contexto hay que entender las injerencias y las invasiones de Libia, de Irak, de Siria, y ahora también en ese contexto hay que entender la agresión imperialista contra Venezuela, donde al parecer Venezuela es el país más pobre del mundo y más dictatorial del mundo, cuando es evidente que no es así. Pero sí que es verdad que entonces si Estados Unidos se está comportando de esta forma tan agresiva, es realmente porque está realmente preocupado por el crecimiento de nuevos actores en el ámbito internacional. Y desde luego Estados Unidos, que tanto presume de democracia, derechos humanos, libertades, es el principal violador del derecho internacional y de los derechos humanos, porque no hay que recordar que tras cada injerencia humanitaria de Estados Unidos hay muchas víctimas civiles inocentes cuyos derechos humanos se ven conculcados por estas políticas tan agresivas que emanan desde la Casa Blanca. Bueno, justo salieron a la luz diferencias entre Estados Unidos y, como nos decías, Carlos, y la Europa Occidental sobre la cuestión iraní, acuerdo nuclear y restricciones que Europa se ha propuesto esquivar con los vehículos de propósito especial y otras alternativas. Tampoco hubo entendimiento sobre esto que tiene que ver con el gasoducto Nord Stream 2 por el Báltico, que busca justamente eso, que Europa pueda comprar el gas ruso sin países intermediarios. Yo quiero preguntarle ahora a Alex, justo en esa línea, ¿hacia dónde puede conducir esa confrontación que particularmente se miró entre Merkel y Estados Unidos en la representación de Mike Pence? Bueno, yo no le llamaría por ahora confrontación. Creo que más bien hay una diferencia de táctica a seguir. Los países europeos, como Francia o Alemania, tienen intereses en Irán, de la misma manera que su participación en el Oriente Medio o en las intervenciones en África es debida a este interés por tomar, digamos, repartirse un poco el pastel de las conquistas. Estamos en un proceso de recolonización. No hay que olvidar este contexto reciente. Simplemente hay que recordar cuando en 2003 Estados Unidos invadió Irak. Ya Francia en aquel momento había una diferencia de enfoque por parte de un país como Francia. Es decir, que Dominique de Villepin expresó su rechazo. Había países que rechazaban la participación en la guerra directamente. Sin embargo, si vemos el balance de estos años, podemos ver cómo se han acomodado muy bien en la estrategia de Estados Unidos en la región. Realmente hay que tener en cuenta que Europa son potencias colonizadas por Estados Unidos. Hay en los países europeos bases militares de la OTAN y están supeditadas, están sometidas hasta a la estrategia de Estados Unidos. Entonces, el que Pence insista, como Trump lo ha hecho, en que los países europeos deben aumentar el porcentaje de contribución a la OTAN al 2%, muestra que en realidad lo que hay es un interés en una mayor participación. Entonces, hay que decir las cosas claramente. Que Estados Unidos y las potencias occidentales se reúnan para debatir sobre seguridad es una tomadura de pelo. Hemos visto cómo en Siria son ampliamente responsables de la situación. Y esto ha tenido consecuencias. La intervención, el apoyo, el financiamiento a mercenarios, tanto en Libia como en Siria, ha desestabilizado toda la región, tanto los países africanos como Mali, Centroáfrica, como en Irak, Siria, etcétera,
Vemos como en Egipto también están habiendo atentados y esto es una estrategia de, digamos, de largo plazo. Por esa razón, mientras se mantenga este sometimiento de Europa a la estrategia de Estados Unidos, las cosas no pueden cambiar. Ahora, mientras tanto, pueden haber efectivamente algunas tensiones, algunos diferentes enfoques, pero son más, por ahora, digamos, diferencias tácticas que no esenciales. Entiendo, Alex. Gracias por fijar tu postura. Quiero preguntarle ahora a Carlos sobre lo siguiente. Estuvimos revisando el informe, Carlos, y en la página 17 de ese documento final está un listado de países con los 10 conflictos internacionales a seguir en 2019, es decir, a poner la mirada, ¿no? Figura Venezuela en el 10º y último lugar. Ningún país de América Latina y el Caribe, solo Venezuela. Quiero preguntarte eso qué significa, pero antes queremos compartir contigo y con nuestra audiencia parte de lo que decía Pence al respecto en ese espacio de Múnich. Todos debemos apoyar al pueblo venezolano hasta que se recupere la libertad y la democracia. Por eso, hoy pedimos a la Unión Europea que dé un paso adelante por la libertad y reconozca a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Ahora sí, le pregunto su opinión, Carlos. Bueno, nos encontramos ante una agresión directa, descarada y del imperio contra Venezuela porque no le gusta a su presidente elegido democráticamente. Elegido tan democráticamente como la Cámara Legislativa controlada por la oposición. Resulta, a mí me causa vergüenza ajena este ataque a Venezuela, cuando se pasa por alto la situación de países que sí que sufren una auténtica urgencia humanitaria, como es el caso de Haití. Un pueblo oprimido, pobre, que está luchando por sus derechos, que está considerado el patio trasero y que sin embargo no se le dedica un minuto en ninguno de los informativos de los medios occidentales. Cuando no hablar también de la situación de Honduras, Guatemala, incluso el propio México y en general toda América Latina. América Latina sufre muchos males, incluye Venezuela, que es el exceso de violencia y el exceso de armas de fuego. Todos sabemos que Estados Unidos es un gran consumidor de cocaína, de marihuana y que eso se intercambia con armas de fuego que envía sin ningún control a los países del sur. La América Latina lo que tiene que hacer es independizarse de Estados Unidos, dejar de ser su patio trasero y con ello se arreglarían muchos de los problemas que hoy en día acucian a Venezuela, pero también a sus países vecinos, que en ningún caso gozan de más libertad ni más derechos que Venezuela. Y desde luego si lo ponen en el número 10 es como una lista de objetivos del imperio, como antes estaban en el eje del mar: Afganistán, Siria, Libia, Irak, países que han sido atacados uno a uno por Estados Unidos y que en ningún caso ese ataque, esa injerencia humanitaria, esa ayuda humanitaria por el cual se atacaba un país afirmando que se iba a la paz, la democracia y los derechos humanos, en ningún caso ha mejorado la situación previa que había en ninguno de esos países. Al contrario, se ha empeorado y mucho y países como Libia, de ser un país con un gobierno, para que no voy a negarlo, autoritario, pero con muchos derechos sociales, especialmente a las mujeres, los ha enviado directamente a la Edad Media, un país sin gobierno, y cuando existen autoridades son auténticos terroristas de Daesh o Al-Qaeda, que son los mismos que han atentado contra ciudadanos inocentes en España, por ejemplo. Gracias, Carlos, por su opinión. Vuelvo con Alex, ya en esta parte final de nuestro análisis, o de este segmento de análisis. Guerra en Siria. La canciller federal alemana Angela Merkel se preguntaba, ¿es una buena idea que los estadounidenses se retiren de Siria de manera rápida? Una vez más, ¿fortalece esto la capacidad de Irán y Rusia para ejercer su influencia? Esto también como pregunta. ¿Se asume como una derrota de Estados Unidos, que la verdad en el terreno o en el campo de los hechos no termina de retirarse de ese país devastado, asediado? Bueno, Mike Pence ha dicho lo siguiente: Estados Unidos guardará una fuerte presencia en la región y continuará persiguiendo a los vestigios del Estado Islámico, entre comillas, yo añado, cada vez que asome su cabeza. O sea, hay que entender que la estrategia de lucha contra el terror es la renovación simplemente de la lucha contra el comunismo.
de pasadas décadas. ¿Qué significa esto? Que cualquier atentado, cualquier ataque que pueda surgir y que alguien lo reivindique con una bandera negra que se pueda, hoy en día o a través de vídeos en las redes sociales, en Facebook, es muy fácil, este tipo de ataques será presentado como terrorismo que justificará la presencia militar en la zona. Es el esquema que hemos estado viendo en los recientes años ya en el continente africano y lo hemos visto en Siria con una multitud de grupos terroristas, sí, pero esta multitud de grupos son financiados por diferentes países y una de las cosas que están en el ángulo muerto de la información es que en muchos casos ha habido una porosidad o incluso un apoyo directo entre países occidentales, sus aliados como Turquía, y el apoyo o el entrenamiento a estos grupos. Entonces, hay detrás de todo esto una gran hipocresía y evidentemente que Europa no quiere que vuelvan estos combatientes, pero yo recordaría que estos grupos terroristas fueron apoyados, alentados por muchos gobiernos en Europa, incluido el gobierno de Bélgica, que llegó a decir que un día se les haría una estatua, un monumento a esas personas que iban a derrocar al gobierno de Siria. Entonces, hay hoy en día una batalla decisiva, que es la batalla por la información contra la propaganda de guerra. Sin una información plural, sin un derecho a la información de los pueblos, no va a ser posible derrotar las estrategias imperialistas. Y por eso creo que hay que estar muy alerta acerca del uso de las redes sociales, de las falsas noticias, que no es una cosa nueva, existe desde hace décadas, sino siglos. Entonces, la verdadera batalla pienso que va a ser informativa. Hay una guerra psicológica en curso en cada uno de los conflictos en los que Estados Unidos y las potencias occidentales quieren apoderarse de los recursos del país y hemos visto cómo hay incluso también una estrategia directamente de que las multinacionales separen territorios y destruyan los estados, creando incluso el caos alrededor. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información, las falsas noticias que están surgiendo y hacer un frente común por la democracia en el mundo y por la libertad de presos políticos como Lula, como Jorge Glass, por lanzadores de alerta como Julian Assange. Creo que el frente por la información va a ser decisivo. Alex y Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han sido ustedes muy amables por haber brindado a nuestra audiencia sus reflexiones sobre esta jugada crítica, que en la siguiente parte, porque vamos a hacer una pequeña pausa como siempre a esta hora, nos vamos a encaminar hacia lo siguiente. La apuesta de Estados Unidos por destruir a la República Islámica de Irán ha sido tal que no solo llevó ese tema, es decir, ejerció presiones a sus socios de Europa y a otros países que ya asistieron respecto de Irán, respecto de las sanciones y el acuerdo nuclear iraní, sino que unas horas antes se desarrollaba la conferencia de Varsovia en Polonia, organizada y promovida por Estados Unidos. Y aun cuando se vendió como un espacio para diseñar un futuro de paz y estabilidad para Oriente Medio, realmente fue un espacio, un encuentro para diseñar una estrategia que permita asfixiar y aislar a la República Islámica. ¿Por qué tanto interés en Irán? Vamos a desarrollar esto y añadir una pregunta que nos queda pendiente. ¿Acaso es probable una carrera armamentista? Ya venimos con más de la jugada. Conferencia de Múnich, ¿cuál es el futuro del orden global? Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Bueno, importante añadir algunos puntos. Los días 14 y 15 de febrero, casi coincidente con la Conferencia de Seguridad de Múnich, se desarrolló en Varsovia, Polonia, una reunión ministerial entre Estados Unidos,
el organizador y promotor de la iniciativa, y aliados como Israel y Arabia Saudí, supuestamente con el objetivo de promover un futuro de paz y seguridad en Oriente Medio. Aunque hay declaraciones que permiten saber que el propósito manifiesto y asentado en documentos no es el real. A juzgar por los invitados, en el que se planteó en Varsovia en un futuro que ignora actores claves en la región como Siria, Irán y Rusia, también a un interlocutor mundial significativo como China. El pasado 10 de enero, en una conferencia en la Universidad Americana de El Cairo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya había fijado los objetivos de esta reunión: oponerse al régimen iraní y a sus representantes e instaurar una alianza estratégica entre judíos y sunitas contra el Irán chiita. Entrevistado por medios de su país, en la previa, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reveló sin tapujos que asistiría a una reunión con los representantes de los países árabes más importantes y que se están sentando juntos con Israel para seguir avanzando en el interés común de hacerle la guerra a Irán. Luego Netanyahu se retractó de esas palabras. Aseguró que se trató de una mala traducción del hebreo, pero los videos publicados no dejan duda. Curiosamente, ese mismo día, Irán fue víctima de un ataque terrorista en el que murieron decenas de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, que venía de celebrar los 40 años de la Revolución Islámica. Y por si persiste la incredulidad respecto de la intención, el vicepresidente estadounidense Mike Pence instó a una gran alianza de Israel y ciertos países medioorientales para impedir un holocausto de persas contra israelíes, además de presionar otra vez a Europa diciendo que no han sido tan cooperativa al mantenerse en el pacto nuclear con Irán y no eludir sanciones. La cumbre también pretendió hacerle frente a la celebrada el 14 de febrero en la ciudad de Sochi, entre el presidente ruso Vladimir Putin y sus homólogos de Irán y Turquía, Hassan Rouhani y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, para agilizar la solución del contencioso sirio con pasos conjuntos. Bueno, ahora nos acompaña vía Skype Arturo Gala, analista político mexicano, residente en Alemania, profesor de Derecho en la Universidad de Jena, en este país. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a La Jugada Crítica. Quiero preguntarte desde tu visión, ¿por qué tanto interés de Estados Unidos en destruir a la República Islámica de Irán? Se diseña una estrategia muy claramente, según lo que escuchábamos en nuestra pieza de contexto, según esas fuentes que hemos reseñado allí. Se habla de crear una gran coalición. ¿Eso para qué o por qué? Gracias, licenciada Córdoba, por la invitación. Un saludo a usted y a su auditorio. Primero que nada, tenemos que poner en claro que desde que empezó la administración Trump se ha venido dando un reforzamiento de esta posición anti-iraní que Estados Unidos siempre ha tenido en mayor o menor medida, pero ahora con el gobierno de Trump se ha dado un mayor compromiso con el Estado de Israel, que obviamente ha tenido tradicionalmente como enemigo a Irán, y esta cooperación más estrecha entre Israel y Estados Unidos se ha revelado en diferentes formas. Recordemos el reconocimiento que hizo Trump sobre la capital del Estado de Israel, en Jerusalén, y ahora también con el empuje nuevamente por cercar y sofocar al gobierno de Irán. Para Estados Unidos, Irán cumple la función de el enemigo, por así decirlo, la encarnación del eje del mal, y le beneficia en muchos sentidos. Uno de estos beneficios que otorga tener un enemigo presente y con nombre es, por ejemplo, el escudo de misiles que se despliega en Europa Oriental, en la mera frontera con la Federación Rusa, y de la cual se dice no es para contrarrestar la capacidad militar atómica rusa, sino oficialmente se dice así, que es para proteger a Europa de un posible ataque por parte de la República Islámica del Irán. O sea, este es solo uno de los ejemplos que puedo darte de cómo Estados Unidos utiliza el tema de Irán para empujar diferentes agendas internacionales que tiene. También podemos comentar que el solo hecho de que Israel y Arabia Saudita se junten o se reúnan para discutir temas de seguridad, pues eso nos habla ya de que están discutiendo todo menos seguridad. Más bien están tramando cómo desestabilizar a su vecino de Irán. Para mí, Arabia Saudita y seguridad y democracia son simplemente un oxímoron. Yo le pregunto también, Arturo, algo que teníamos pendiente
sobre el tratado INF, es decir, nos movemos de Varsovia a Múnich. En agosto podría ser cosa del pasado este tratado, visto que Estados Unidos anunció su retiro, que Rusia ha dicho estamos dispuestos a negociar, no hemos incumplido en ningún momento, pero sentémonos en la mesa que acá tenemos los argumentos. Estados Unidos no ha aceptado, finalmente Rusia decide responder con reciprocidad. Algunos hablan de la multilateralización del tratado, escuchábamos al principio de la jugada que China se opone completamente. La pregunta concreta, ¿probable o improbable una carrera de armamentos tipo Guerra Fría? Pues ya estamos viviendo básicamente una reafirmación de esta carrera. Yo no llamaría una carrera armamentista en el sentido de la Guerra Fría, puesto que en la Guerra Fría se centraba más bien en la cantidad de ojivas nucleares que uno u otro país pudiesen tener listas y preparadas y la capacidad que tenían de golpear al otro, sino que en este momento, como lo hemos estado viendo ahora, la punta, la vanguardia de esta carrera armamentista es más bien la tecnología, el desarrollo de nuevas tecnologías y sobre todo el desarrollo de poder y lograr concretar, neutralizar la capacidad de respuesta del otro enemigo. O sea, ya no se trata de la aniquilación de un solo golpe, sino de dar un primer golpe y contar con la seguridad de que el adversario no podrá responder. Eso es lo que se pretende con este escudo antimisiles que se pone en la frontera misma de la Federación Rusa para contrarrestar una posible respuesta atómica rusa. Y por su parte, Rusia contesta con la creación de armamento que es invulnerable a cualquier mecanismo de defensa que los Estados Unidos pudiesen desarrollar aquí en los próximos 15, 20, 30 años, con la nueva presentación de los armamentos más sofisticados que el presidente Putin ha mostrado en los medios de televisión de comunicación, como este submarino no tripulado, el nuevo misil intercontinental que tiene un reactor nuclear que tiene capacidad para surcar los cielos indefinidamente. Así que más bien la carrera armamentista se da ahora en el contexto de la creación de tecnologías para superar cualquier defensa del enemigo y no simplemente como otrora era la estrategia de pulverizar al enemigo en un solo golpe. Sí, estamos, en mi opinión, en una nueva carrera armamentista en tecnología, en el tema de la tecnología. Profesor Arturo Gal, gracias como siempre, hasta pronto. Muchas gracias. Despedimos a nuestro invitado, pasemos a nuestras ideas conclusivas a continuación. El orden mundial establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial parece estar llegando a su fin y el título del informe presentado en esta conferencia de seguridad de Múnich en su edición número 55 lo confirma. Lo recuerdo, el gran rompecabezas. ¿Quién recogerá las piezas? La otrora estrecha alianza entre Alemania y Estados Unidos se resquebraja y amenaza con arrastrar a buena parte de Europa. Nos seguimos preguntando ello. Para algunos es una confrontación, para otros, como nuestro primer invitado Alex Armstrong, es simplemente una diferencia táctica. Mientras Reino Unido persiste en su vía de separarse de la Unión Europea, Alemania implementa una política realista y defiende el proyecto de llevar gas directamente desde la Federación Rusa. Los tratados de no proliferación de armas nucleares se desvanecen, dando pie a una peligrosa escalada armamentista. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos están lejos de resolverse. Ahí están las delegaciones de ambas partes negociando y todavía no llegan a un acuerdo. Mientras tanto, Irán vuelve a despertar inquietud y preocupación en Europa, Israel y sus aliados. Definitivamente una reconfiguración de los poderes mundiales está en desarrollo. En ese contexto está por verse algo muy importante, las posturas que puedan ejercer o lo que pueda hacer, digamos, lo que puedan hacer los pueblos, organizados, estructurados en amplios movimientos sociales antibélicos, muchas veces ausentes de esas grandes conferencias mundiales como la de Múnich. Así llegamos al final de nuestra jugada crítica. Gracias por acompañarnos, sigan en sintonía de Telesur. Nos encontramos en una próxima.